Bueno, dicen que la puntualidad siempre es una virtud, a veces a lo mejor no lo es, pero vamos a intentar ser puntuales porque cada uno también tendrá sus cosas luego que hacer si quiere y demás. Entonces, os doy la bienvenida, lo primero, a esta Casa de Cultura novesana en la que está la biblioteca, y fondeamos hoy aquí para que, al igual que la expedición de Magallanes y Elcano, poner fin a las actividades de nuestro proyecto Circundedistime, navegando por la lectura con Magallanes y Elcano, en el mismo sitio del que partimos justo hace 3 meses. Ha sido un proyecto, de verdad, súper intenso, lleno de emociones y de tantas cosas, ¿verdad, compañeras? Y ha formado parte de las conmemoraciones oficiales del 5º centenario de la Vuelta al Mundo del Ministerio de Cultura. Antes de que vayamos a presentar a Pablo y a la presidenta de Habito, que está por aquí también, Inmaculada, gracias por acompañarnos, toca dar gracias y agradecer a quienes han sido nuestra tripulación todo este tiempo. A Pablo, en primer lugar, nuestro ponente de hoy, en representación de todos quienes nos han sido almirantes de cada actividad, por su buena disposición desde el minuto 0, cuando le propusimos participar con una conferencia. Los demás nos respondieron de la misma manera y estamos encantadas, de verdad. Gracias por participar en esta locura bibliotecaria. A los colegios, centros escolares de Cabañas, Novés, Mocejón, Fuensalida y algunas otras localidades que también han participado con más o menos intensidad y cuyas maestres han sido nuestras alas para poder pilotar las naves. A las personas lectoras y los clubes de lectura, por supuesto, de nuestras bibliotecas toledanas, y a todas y cada una de las personas que se han acercado a alguna de nuestras actividades en un momento determinado, incluido el Escape Room Online, que os recuerdo que sigue en marcha hasta el año que viene. A los ayuntamientos que nos han acompañado en esta travesía, y por supuesto también al Ministerio, que nos ha dado la oportunidad con el premio de poder desarrollar este proyecto como lo estamos haciendo. Y, como no, a la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias de Toledo, que ha sido, junto a nosotras, las pilotos de esta aventura. Gracias. Bueno, confío que hayáis comprendido en lo que habéis participado la grandiosidad de este viaje, de este evento, de esta parte de nuestra historia, que no solo es nuestra historia, sino también es la historia del mundo. Y antes de seguir y continuar, viene siendo habitual en todas nuestras actividades guardar un minuto de silencio precisamente por la paz del mundo y en especial de Ucrania. Así que voy a pedirle a Celeste que compute ese minuto de tiempo y yo desaparezco. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a Celeste y a Gemma por habernos invitado en esta travesía, que también hemos podido disfrutar de todas las actividades que habían preparado en su proyecto. Yo, desde la Asociación de Habito, en el minuto 1, como bien ha dicho Gemma, cuando nos propusieron utilizar la asociación para presentar el proyecto en el Ministerio, pues no lo dudamos. Y yo estoy muy contenta de todas las actividades que se han hecho. Quizá a lo mejor no hemos sacado todo el fruto que hubiésemos podido de ellas, pero bueno, como nos queda otro año, pues a lo mejor en este año intentamos seguir sacando producto del proyecto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a pasar a presentar a Pablo Emilio Pérez Mallaína Bueno. Es catedrático del Departamento de Historia de América en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, y desde hace un mes también es miembro de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, la más importante asociación cultural de esta ciudad, fundada en el siglo XVIII. Además, ha sido director del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla entre 1992 y 2000. Director de Estudios asociado de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, y ha impartido cursos en universidades como la Sorbona, Harvard,
Minnesota, Nacional Autonomía de México o la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo además el responsable de contenidos históricos del pabellón de navegación de la Exposición Universal Sevilla 92, que seguramente muchos de los presentes visitamos en su día. Su labor investigadora se ha centrado en la historia marítima de la carrera de Indias y entre sus monografías en ese campo destacan su tesis Política Naval Española en el Atlántico y Los Hombres del Océano, 1992, obras por las que además recibió el Premio del Mar en los años 1980 y 1992, que es un premio al mejor trabajo de investigación sobre historia marítima, y también en la historia de la América colonial, destacando su monografía Retrato de una ciudad en crisis, la sociedad limeña ante el terremoto de 1746. Tiene otros premios en su haber, como el Roger de Lauria, que era un marino de la época medieval, en 2010, y el Premio Fama en 2020 de la Universidad Sevillana por su trayectoria investigadora. En total, tiene publicados una veintena de libros, entre los que se pueden destacar Política Naval Española en el Atlántico, 1700-1715, La Armada del Mar del Sur, La Campaña de las Terceras de Antonio de Ulloa, Naufragios en la Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII, El hombre frente al mar, Las Atarazanas de Sevilla, 8 siglos de historia del Arsenal del Guadalquivir, y numerosos artículos que además han sido traducidos a varios idiomas. Por ejemplo, Los Hombres del Océano está en inglés por la Johns Hopkins University Press y reeditado en 1998, 2005 y 2021, y también al francés e italiano. Y hoy nos trae un viaje a través de los sentimientos de aquellos hombres que se embarcaron en Sevilla un 10 de agosto de 1521 y que acabaron 3 años después, el 8 de septiembre de 1522, dando la primera vuelta al mundo. Muchísimas gracias, Pablo, por unirte a nuestra aventura lectora. Seguro que vamos a entender mejor lo que pasaron aquellos hombres del mar. El auditorio es todo tuyo. Bien, pues, ¿qué decirles? Que estoy muy agradecido de estar en Novés, muy agradecido. Es la primera vez que vengo, así que eso simplemente es una suerte, ¿no? Poder compartir con todos ustedes, ¿no? Me decía antes mi mujer, que está aquí presente, que en Toledo nos sentíamos como en casa, y así es, no solo por la amabilidad de los toledanos, sino por el calor que hace, que es el mismo calor que hace en mi casa en Sevilla. Así que estoy absolutamente en casa. Así que muchas gracias al señor alcalde, parece que estaba presente, a la directora de las bibliotecas toledanas y a todos ustedes por su presencia en una tarde tan calurosa, ¿no? Vamos a ver si yo les puedo contar a ustedes algo nuevo, porque estando aquí presente el señor Elcano y el señor Magallanes, supongo que pocas cosas nuevas les voy yo a contar a ellos, que ellos no sepan. Vamos a ver, vamos a intentarlo, vamos a ver qué podemos hacer. Efectivamente, el viaje, ya saben ustedes que es, decía, hay un escritor austriaco que a mí me gusta mucho, Stefan Zweig, bueno, que decía, tiene un libro sobre los momentos estelares de la humanidad. Bueno, este es uno de los momentos estelares de la humanidad. El viaje de Magallanes y Elcano lo es, sin duda, ¿no? Y yo lo quiero presentar de una manera algo distinta, ¿no? Porque ustedes saben mucho ya de eso, seguro que sí. Yo lo voy a hacer a través de testimonios de la época, testimonios originales. Y van a ser 2 tipos de testimonios. Uno de ellos van a ser testimonios gráficos. Vamos a ver mapas. Aquí tenemos uno de ellos. Este es un mapa precioso. Es un mapa de... aquí tenemos el cartelito, ¿sale? Sí. Es un mapa de Batista Agnese. Batista Agnese era un cartógrafo muy famoso, que en 1544 hizo este mapa donde por primera vez se detalla la ruta del Cano, que además está hecha de una manera muy curiosa porque está incrustado en el pergamino una pequeña fina línea de plata, así como que hay aquí una pequeña línea de oro, una fina de oro, que marca la ruta de los galeones que desde el Perú traían el oro y la plata a España, ¿no? Así que es un mapa muy interesante y es un mapa de 1544, es un mapa contemporáneo
rigurosamente contemporáneo. Así que yo voy a poner imágenes, o sea, documentos contemporáneos que son imágenes que no son para adornar, son fuentes de primera mano, como cuando uno va a un archivo y encuentra un documento. Después también voy a utilizar otro tipo de fuentes, que van a ser testimonios no gráficos, sino escritos. Las palabras de aquellos hombres se han perdido, aunque aquí hemos oído algunas, pero los ecos de las voces de estos hombres están en las crónicas que escribieron algunos protagonistas, algunos supervivientes, algunos que escucharon al llegar a España los recitados, lo que contaban aquellos que habían pasado por aquellas aventuras, ¿no? Todo eso lo vamos a expresar también en textos que yo he entresacado para que ustedes tengan las palabras originales, los ecos de las voces de aquellos hombres, ¿no? Y después voy a hacer otra cosa más, insisto, para darle originalidad, ya que ustedes, insisto, de esto saben mucho, No vamos a hacer un relato por acontecimientos, no les voy a contar el viaje, ya se lo saben, Por ejemplo, aquí tienen, sí que voy a hacer un pequeño resumen, insisto, el resumen que yo creo que es absolutamente innecesario. Ya saben ustedes que un hidalgo portugués, desengañado de su rey, propone el mismo plan que Colón. Lo que hace Magallanes es proponer lo mismo que ya propuso Colón a los reyes católicos 30 años antes, lo mismo. Y Carlos I, el rey de entonces, acepta el plan, decide arriesgar 5 barcos, 250 hombres, que le cuestan unos 8 o 10 millones de maravedíes, que es el 2% de sus rentas. Lo que tenía aproximadamente unos 500 millones de maravedíes al año es lo que tenía Carlos V de rentas en Castilla. Pues se gasta unos 8 o 10 millones en hacer este viaje, un 2%. No está mal, ¿no? Es un gasto importante, se puede asumir, pero es una cantidad. Salen en 1519, van a buscar, no van a dar la vuelta al mundo, ellos iban a por las Molucas, y en las Molucas estaba el clavo. El clavo era la más valiosa de las especias, porque la pimienta se había traído ya desde Asia, desde hacía por lo menos 20 años estaban los portugueses sacando pimienta. Ya la pimienta había tanta que había bajado de precio, pero el clavo no. El clavo era la especie que más costaba, y a por eso iban. Como saben ustedes, vuelven 18 personas en una sola nao, tardaron 3 años. Juan Sebastián Elcano, que capitanea la nave, vuelve y con el valor de la carga de esa nave paga la expedición completa, y con un pequeño beneficio, no mucho, un pequeño beneficio de un 1% al año, sobre el coste, ¿no? Y al regresar, pues efectivamente han dado la vuelta al mundo, que es su gran hazaña. Y no es que, bueno, lo de la Tierra que era redonda se sabía, ¿no? Ahora lo demuestran empíricamente, pero sobre todo lo que demuestran es lo grande que es la Tierra, lo enorme que es la Tierra. Eso sí que es una novedad. Y que todos los océanos están comunicados, por lo cual a todos los océanos se puede ir en barco, por el medio más barato de comunicación que hay siempre y que sigue habiendo hoy, ¿no? Eso son los hechos, pero insisto, no vamos a entrar en ellos. Yo voy a hacer un relato por sentimientos. ¿Qué sentían aquellas personas? ¿Qué sentían? ¿Cuáles fueron sus sentimientos? Podemos buscar en el pasado y extraer esos sentimientos hasta el presente. Esto es lo que yo quiero intentar con ustedes esta tarde. Primer sentimiento, temor a lo desconocido. Miren ustedes, hemos dicho que vamos a emplear imágenes de la época. Esto es un grabado francés del siglo XVI, el mismo siglo en que se hizo la expedición. Y ahí tienen ustedes un monstruo marino. Ya ven ustedes, tiene cola de pez, garras de cualquier, no sé, parece de león o algo así, tiene cuernos. Bueno, se seguía pensando que en algunos lugares remotos del mar existían estos monstruos. Así que navegar a tierras y sobre todo a mares lejanos, siempre hay el riesgo de encontrarse con algún bicho como este, ¿no? O fíjense esta imagen, esta es una imagen del mayor tratado de monstruos que hay en el siglo XVI, el siglo de Magallanes y Elcano. Lo escribió un obispo sueco, Olaf Magnus, que escribió un libro que se llamaba Historia de Gentibus Septentrionalibus, Historia de la gente del norte, ¿no? Y lo escribió en Roma en 1555, no lejos, ¿no? Y ya había pasado el viaje de Magallanes, ¿no? Y se pensaba que en el mar, en alguna zona, y lo decía un obispo, que era una persona muy culta, que podía ver estas serpientes marinas que se tragaban a un hombre vivo. Y todo el libro está lleno de monstruos. Le pongo uno, pero podía ponerle 50 monstruos como este, ¿no? Incluso, fíjense, este es un mapa muy bonito del año exactamente 1519, el año en que salió la expedición. Es el Atlas Miller, un atlas que mandó a hacer el rey de Portugal
mostrando, en este caso, las maravillas de Oriente, ¿no? Aquí tenemos, pues, los hombres exóticos, las ciudades magníficas. Decía Marco Polo que las ciudades de China tenían el techo de oro, que Cambalik tenía el techo de oro. Aquí tenemos los animales, el rinoceronte, considerado también el unicornio, que era un animal mítico y cuyo cuerno pues resolvía desde enfermedades a cualquier otro problema, ¿no? El consumir rayado, este cuerno de unicornio, a elefantes, en fin. Estas eran las maravillas de Oriente. Pero estas maravillas estaban protegidas por peligros, así que llegar allí era peligroso, había miedo a llegar. Fíjense en esta cartela que tenemos aquí en medio, una cartela del mapa, de 1519. Esta cartela dice: Iglapius geginitur Herculeus aqueoc navigia que clavos. ¿Qué quiere decir esto? Dice: aquí se genera la piedra de Hércules. La piedra de Hércules se decía que era magnética, y los buques que la tienen, los clavos son absorbidos. Es decir, se decía que había unas islas con unas rocas magnéticas que chupaban los clavos de las embarcaciones, y las embarcaciones se abrían, se rompían, y encima las islas estaban pobladas por antropófagos que se comían a la gente. Así que la cosa era peligrosa, ¿verdad? Claro. Pero la gente no quería ir, no quería ir, tenían miedo. Esta es la Sevilla, la imagen más antigua que tenemos del puerto de Sevilla, concretamente, pues debe ser de una fecha muy parecida a 1519. Aquí tenemos la Giralda, todavía no tiene la transformación del Renacimiento que se le hizo después. Esta es la Torre del Oro, la única grúa que había en el muelle, el puente de barcas que unía la orilla de Triana con Sevilla, y las atarazanas, es decir, el arsenal medieval que todavía Sevilla conserva un resto y que ahora se está restaurando, y que yo he tenido la suerte de escribir sobre ellas, ¿no? Esta es la Sevilla de 1519, y aquí era difícil encontrar tripulantes, la gente no quería apuntarse. Vamos a ver el primer testimonio escrito, los ecos de las palabras de estas gentes. Es una carta de los oficiales de la Casa de la Contratación, del organismo que dirigía todos los viajes, al rey, y le dice: y en cuanto a lo que su Alteza manda, que en la dicha armada no vayan ningunos hombres de mar portugueses, se habían quejado los funcionarios castellanos de que iban demasiados portugueses en aquel viaje, ¿no? Dice: en cuanto a lo que su majestad manda de que no vayan tantos portugueses, Magallanes los recibió, como hizo a otros muchos extranjeros de estos reinos, conviene saber, venecianos y griegos, bretones y franceses, y alemanes y genoveses, porque al tiempo que se les tomó, no se hallaba gente para la dicha armada de naturaleza de estos reinos, habiendo hecho pregonar en Málaga y en Cádiz y en todo el condado, se refiere a Huelva, y en esta ciudad de Sevilla el sueldo que su Alteza les mandaba dar. Así que se pregonaba que vamos a dar varias pagas de adelanto, hasta 4 pagas de adelanto. Eso era un capital, hasta 4 pagas de adelanto, y la gente no se enganchaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y hubo que coger pues de todos los rincones de Europa occidental para completar la expedición. Al final, pues 1/3 de los que fueron extranjeros, y los 2/3 pues eran españoles. ¿Por qué no iban los españoles? ¿Acaso eran más cobardes que los venecianos o los genoveses? No. Aquí tenemos otro mapa del siglo XVI, un mapa hecho por un cartógrafo francés que es famoso en mi gremio, Thomas de Brie, que muestra el Caribe, ¿no? Aquí tenemos las islas del Caribe, y esta es la costa de Sudamérica, pues Centroamérica. ¿Por qué no querían ir los españoles tan lejos, a las Molucas, ¿no? Porque tenían otras cosas más cerca, más provechosas y más seguras. Por ejemplo, acercando un poco el mapa, vemos aquí la zona de Centroamérica y vemos Panamá. Pues fíjense aquí, donde pone aquí abajo Castilla del Oro. Panamá se llamó al principio Castilla del Oro, porque se pensaba, estos son barretones de oro sacados de un naufragio de la carrera de Indias, son originales, auténticos. Pues estos barretones de oro se podían sacar de Panamá y no había que ir tan lejos, y Panamá ya se sabía dónde estaba. Y Panamá se estaba conquistando en 1519, el mismo año en que sale la expedición de Magallanes y Elcano. Y también se estaba conquistando México, porque México empieza a Cortés a conquistarlo en 1519. Los españoles tenían a dónde ir, y era más cerca, y era menos peligroso, aunque también tenía sus peligros. Así que no se apuntaron los españoles, o no tantos, porque había miedo. Y ese es el primer sentimiento. ¿Sí? Vaya. Vamos a ver, ¿qué tal ahora? Mejor. Vale.
Pues entonces, sigamos. Miedo. Pero para salvar el miedo hay razones. Siempre hay algo que nos hace vencer el miedo. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, ¿cuáles eran las razones de Magallanes? Ahí tienen ustedes el que puede ser el único retrato que muestre la verdadera faz del gran navegante portugués, ¿no? Es un óleo anónimo que se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia, y es de 1552. Ya han pasado años desde que se murió Magallanes, ¿no? Pero bueno, se considera que es el más cercano a su figura. ¿Qué le pasaba a Magallanes? Aquí lo tenemos y él lo sabrá muy bien, ¿no? Pero Magallanes era un hidalgo, no era un noble de alcurnia, no era un noble con muchas rentas, y quería ser un noble que tuviera lo que tenían los verdaderos nobles: tierras y vasallos, y eso no lo tenía. Tenía un sueldo del rey, que por cierto, cuando él le fue a pedir aumento de sueldo, ya saben ustedes que no le aumentó el sueldo. Pero todo lo que quería Magallanes es ser señor de vasallos, y eso lo mató, porque el rey de España le concedió permiso para quedarse con dos islas, y cuando llegó a las Filipinas, dijo: estas son mis islas, y estas las pacifico yo sí o sí, y en esa pacificación murió, porque quería tener esas islas, donde había encontrado personas que tenían collares de oro, y evidentemente dijo: aquí sí que me voy a convertir yo en un verdadero noble, ¿no? ¿Qué le pasaba? Aquí tienen ustedes la firma de Magallanes, Fernando de Magallanes, la firma original. Del Cano no hay ningún retrato, ninguno. Este es de Zuloaga, el gran pintor vasco, que como es un buen pintor, pues lo pongo, por lo menos es bueno el cuadro, pero desde luego referencia histórica no es. Pero su firma sí. La firma es Juan Sebastián del Cano, como él firmaba. Sí, es una firma sacada de un documento del Archivo de Indias, ¿no? ¿Qué quería el Cano? También lo tenemos aquí, lo sabe muy bien. El Cano quería un barco nuevo, porque él había perdido su barco. Él tuvo que vender su barco a unos extranjeros, y además era un delito. Y él quería tal vez comprarse un barco nuevo, porque ¿qué hace un marino sin barco? ¿Qué hace un capitán de barco sin tener una nave? Pues quería eso. Y Pigafetta, aquí tenemos un sello italiano donde muestra al gran cronista. Hay más cronistas, hay más gente que escribió sobre el viaje, incluso mejores que Pigafetta, más ecuánime. Pero Pigafetta es el más conocido, italiano, de la Lombardía, del norte de Italia. ¿Qué es lo que quería? Pues él era el más curioso. Quería conocer el mundo. ¿Pero para qué quería conocer el mundo? Para después alquilarse como consejero de una corte, hacerse consejero áulico, dar consejos a un rey, y quería saber, porque sabiendo podría dar mejores consejos. Así que el miedo lo vencía, que también lo tendría, pues con ese afán de conocer el mundo para utilizarlo. Y hay un personaje del que nada más que le pongo la firma: Andrés de San Martín. Andrés de San Martín era el mejor piloto que fue en la expedición, el mejor, el más importante. Andrés de San Martín, ¿por qué fue? No quería ir, porque tenía una deuda con la corona. Había deslizado un dinero que era de la corona y se lo había quedado. Entonces debía a la corona mucho dinero. Y dijo: voy si me perdonan la deuda. El rey le dijo: bueno, te perdono la mitad de la deuda. Y fue. Así que cada uno tenía para vencer el miedo unos impulsos, ¿no? Y un deseo común de todos, no ya de los más importantes, de Magallanes, ¿no? Todos los hombres que fueron querían hacerse ricos. Eso les hacía vencer el miedo. Esta es una imagen también muy bonita del siglo XV, del libro de las maravillas de Marco Polo. El libro es las ilustraciones de los viajes de Marco Polo, que lo tenía un noble francés, y es un libro precioso, como ven ustedes, con unas imágenes hermosísimas, que muestra que en Asia los diamantes, los rubíes en este caso, rubíes como ven ustedes ahí, estas puntas rojas que vemos aquí, estos puntitos rojos de aquí, estos son rubíes, pues salen del suelo como si fueran champiñones, se pinchan, esto era la maravilla del mundo, ¿no? Claro, yo voy allí, es verdad que tengo miedo, pero me voy a hacer rico porque voy a encontrar estos rubíes, estos brillantes, estos todos, ¿no? Hacerse ricos era lo que vencía el miedo, al final, ¿no? Y las especias, este es de nuevo una ilustración del libro de los viajes de Marco Polo, donde se ven a unos indígenas de las Molucas recolectando, no son de las Molucas, de islas del Pacífico, recolectando pimienta en este caso. Y vemos a un europeo aquí a la derecha, aquí, que está recibiendo la pimienta. Es que estas especias valían muchísimo, era sinónimo de lujo. Hoy en día que tenemos todas estas especias en nuestra cocina no podemos comprender lo que significa
Ese era el lujo, era tener lo que nadie tenía, darle sabor a unos platos que en la Edad Media eran todos muy poco sazonados, muy poco sabrosos. Se comían gachas, todos los días se comía lo mismo. Y la gente apenas podía comer carne, así que tener una carne sazonada con especias era pues, las delicias de la gastronomía, ¿no? Fíjense lo que valían estas especias. Primero, los marineros, para engancharlos, no solamente le daban un sueldo, sino le daban la capacidad de traer unas pocas especias a su costa. Es decir, ellos llevaban unas ropitas, una cosa para vender, y la ropa fundamentalmente, o alguna otra mercancía, y podían conseguir una parte de la carga para ellos. Una parte, un 20%. Un 20% de la carga era para los marineros. Fíjense lo que dice Ginés de Mafra. Yo quiero presentarles a este cronista, que no es tan conocido como Pigafetta, era de Jerez, era andaluz, y este es un hombre que no volvió con Elcano. Él intentó volver con la otra nave que quedaba, con la Trinidad, no consiguió volver por el Pacífico, pero en barcos, lo embarcaron los portugueses y lo trajeron preso a Lisboa, pero al final lo soltaron. Y este Ginés de Mafra cuenta unas historias también interesantísimas, y no es conocido como Pigafetta, pero es un magnífico cronista. Dice: la capitana, la nao Trinidad, cargó para su majestad 1.200 quintales. Un quintal son unos 20 kilos. Y para la gente 200. La otra nao, que se llamaba Victoria, cargó 800 quintales para su majestad y 200 para la gente. La gente tenía derecho al 20% de la carga, como parte de su sueldo. Y eso era mucho. Y eso es lo que la gente de verdad quería, más que el sueldo. Y como cada marinero, dice Pigafetta, quería llevarse a España su carga de especias, muchos cambiaban la capa, los zapatos, la camisa, la ropa. Lo vendían todo. Y la ropa europea, que tenía mucho precio en estas islas, la vendían para que le dieran especias y hacerse ricos. Y fíjense lo que valían las especias. Esto lo cuenta Ginés de Mafra. Insisto, le estoy poniendo textos absolutamente originales, documentos de primera mano. No son elementos indirectos. Dice Ginés de Mafra: y comenzaron a entender en cargar las naos, y signaron precio en la tierra con el rey de ella, están en Tidore, que le llamaban Almanzor. Le llamaban Almanzor porque era musulmán. Este se obligó a cargar ambas naos de clavo y dar por cada bajar, que es peso de la tierra, que serán 5 quintales o más, de Castilla, por cosas que compradas en Castilla no costaban 3 ducados. Hagamos la cuenta. Esta es una imagen de Sevilla hacia 1540, un grabado. Pues fíjense lo que decía ese texto, que en las Molucas, un bajar, que son 5 quintales, les costaron 3 ducados, o mercancías que en Sevilla le habían costado 3 ducados. Pero con esos mismos quintales, cuando llegaron a Sevilla, los vendieron por 210. Esto es 70 veces más, un 7000% de incremento. Este era el viento que movía las velas de aquellos barcos, conseguir incrementos de precios de esta categoría. Después había que descontar los gastos, pero por lo menos era fuerte la atracción, ¿no? Pero en fin, miedo que se vence con ambición, pero para llegar hay que sufrir. Esta es La tormenta, por William Turner, un gran pintor inglés del 18-19, ¿no? Pero muestra meterse en el mar. Siempre, no sé si ustedes han navegado, pero meterse en el mar de noche en una tormenta, eso sigue asustando incluso hoy. Y aquí tienen ustedes la imagen más certera, más cercana de marineros de Magallanes y Elcano. Esto está sacado de un cuaderno de viajes, de dibujos, que hizo un dibujante alemán que se llama Christoph Weidis, que vino a España y estuvo en Sevilla en la boda del emperador Carlos I con Isabel de Portugal. Y este Christoph Weidis dibujó a las gentes de la época, a la gente que había en España. El códice está en Austria, pero es una magnífica representación de dibujos de cómo éramos los españoles hacia 1526, 1527. Y aquí tenemos a 2 marineros de sevillanos que están tirando de un calabrote, que es un cabo grueso. No tiran con las manos, porque si tiran con las manos se quedan sin manos, sino que se ponen un arnés, y con ese arnés tiene una cuerdecita más pequeña y al final un trozo de cuero que se engarza en el calabrote, en el cabo grueso, y tiran con todo el cuerpo. Así van medio descalzos. Estos eran los marineros, los 250 hombres que fueron con Magallanes y con Elcano, ¿no? Y había que sufrir. Yo pertenezco a una asociación, la Fundación Nao Victoria, que mantenemos 2 naos, dos embarcaciones de época a tamaño natural, reproducciones, claro, un galeón y una nao. Intentamos
navegarlas por el mundo para que conozcan estas empresas, ¿no? Y aquí tenemos a chicos modernos que se apuntan en estas naos a manejarlas. Y les puedo decir a ustedes que el esfuerzo es supremo. Hay que tirar, hay que hacer esfuerzos físicos, hay que pasar mucho frío. Estos barcos se llenan de agua enseguida. No hay sitios planos ni secos para dormir en muchos casos. Sangre, sudor y lágrimas hay que pasar para llegar a las Molucas. Esta frase, sangre, sudor y lágrimas, se le atribuye a Churchill, a Winston Churchill, cuando los alemanes querían ocupar Inglaterra y dijo: tenemos que pasar sangre, sudor y lágrimas. Parece ser que la frase era de Lord Byron, el gran poeta inglés, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso había que pasar sangre, sudor y lágrimas. Y miren lo que le dice Elcano en la carta que le escribe al rey nada más llegar a Sanlúcar de Barrameda. Dice: suplico a vuestra majestad, ahora habla Elcano, pero de verdad nos está hablando Elcano. Estos son los ecos de sus voces. Suplico a vuestra majestad por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed y frío y calor, sangre, sudor y lágrimas, por la mucha hambre, sed y frío y calor que esta gente ha padecido en servicio de vuestra majestad, les haga merced de la cuarta y la veintena de sus efectos y de lo que consigo traer. Lo que le pedía es que por el clavo que les correspondía no pagaran impuestos, les librara de los impuestos que había que pagar al rey a pesar de todo, de aquella carga, ¿no? Así que era costoso, ¿no? Porque claro, atravesar el Pacífico, pero el Pacífico, aquí tenemos los 3 barquitos, los he puesto ahí, sacados de barcos del siglo XVI, que los he recortado y los he pegado ahí, ¿no? Bueno, pues el Pacífico es una inmensidad de 162 millones de kilómetros cuadrados. Para que sepan ustedes una cosa, todos los continentes caben en el Pacífico, porque Asia, que es el continente más grande de todos, tiene 44 millones, no 162, 44. América tiene 42 millones y Europa 10, y el Pacífico tiene 162. Esto es una inmensidad de agua. Pasar esto es fácil decirlo, pero muy difícil de hacerlo. Este es uno de los párrafos más conocidos de Pigafetta. Yo creo que ustedes lo conocerán, pero de todas formas se los voy a leer. Durante estos 3 meses y 20 días, en estos barcos que eran minúsculos, recorrimos 4.000 leguas, poco más o menos, 22.400 kilómetros. El Ecuador tiene 40.000, así que 22.000 kilómetros es más de la mitad del Ecuador. Se puede ir al sitio más lejos de la Tierra, se puede ir en 20.000 kilómetros en línea recta, que llamamos Pacífico. El bizcocho es lo que se comían los marineros, que no era dulce, sino biscoctus, cocido 2 veces. 2 veces y 3 veces y 4 veces, para que perdiera la humedad y se conservase. Biscoctus. El bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con que se había recubierto el palo mayor. Había que remojarlo en la mar durante 4 o 5 días y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Al fin y al cabo el cuero es pellejo de vaca, ¿no? Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. Y un ducado era mucho. ¿Pero qué pasaron? Pasaron mucho, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Bien, pero también otra de las cosas que pasaron fueron, pues eso, encontronazos, pasaron también malos momentos, sentimientos que también tienen que ver a veces con el odio al extranjero, con el odio al diferente. También de esos sentimientos hubo a bordo, ¿no? Este es el barco, la reproducción de la nave Victoria saliendo por el Guadalquivir abajo, ¿no? Es una fotografía. Ya saben ustedes que el que organizó realmente toda la expedición era el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca. Era el ministro sin cartera de Asuntos Indianos. Desde el tiempo de los Reyes Católicos este hombre lo manejaba todo. Y en el momento de salir, poco antes de salir, hizo algo que no le gustaba que un portugués fuera solo al mando y puso a un pariente suyo, hay quien dice que hijo natural suyo, lo puso de segundo al mando, Juan de Cartagena, y esa bicefalia fue mortal. Cartagena, realmente Magallanes debía de consultar todo con Cartagena, pero eso de conjunta persona, el título que tenía Cartagena era conjunta persona del capitán general, y decía Magallanes, ¿y eso de conjunta persona qué es? No estaba claro. Debía Magallanes consultar todo y no lo hacía. Y Magallanes además hizo una ruta extraña porque
fue navegando pegado a la costa de África. Normalmente, una vez llegado a las Canarias, los barcos cogían los alisios y se arrumbaban directamente siguiendo los vientos. Pero Magallanes siguió esta ruta y decía, nos van a vender a los portugueses. Este Magallanes, este portugués maldito, nos va a llevar a alguna colonia portuguesa y allí nos va a dejar. Así que empezaron las discusiones, los rencores. También es un sentimiento el rencor, el odio y tal. Y a veces las pequeñas cositas, que son las desavenencias, que son nada, se convierten en montañas de rencor cuando, por ejemplo, están las calmas ecuatoriales. Cuando los barcos empezaron a girar aquí, debían de haber girado antes, aquí hay una zona de calmas. Fíjense ustedes, calor, eso se lo pueden imaginar bien, ¿verdad? Calor, mucho calor. Las velas flácidas, no hay viento, el barco no avanza. Y cualquier rencor, cualquier pequeño inconveniente se convierte en una gran discusión y en un gran problema, ¿no? Y bueno, efectivamente acabaron mal, ¿no? Saben ustedes que esta es una reproducción de la Nao Victoria, de la fundación a la que pertenezco, con las cruces de Santiago que llevaba realmente en las velas, y había la costumbre que cuando anochecía, cuando se oscurecía, todas las naves tenían que acercarse a la capitana para seguir su farol, el farol de popa, porque si no se perdían en la noche. Y había que saludar al capitán general. Y había que decirle, salve, señor capitán y buena compañía. Y Juan de Cartagena, que ya estaba enfadado con Magallanes, no lo saludó. Mandó a un marinero que lo saludase en su nombre. Y Magallanes montó en cólera. ¿Cómo es que no me saluda? Pues te he saludado con un marinero. La próxima vez irá el mejor marinero. La próxima vez te voy a saludar con el peor grumete. Bueno, ya saben ustedes que Cartagena acabó preso. Y cuando encima llegan a la bahía de San Julián, aquí, al sur de la Patagonia, estaba muy cerca del estrecho. Vamos a ver si se ve. Sí. Aquí estaban en el puerto de San Julián, estaban muy cerca del estrecho, a 300 kilómetros del estrecho, pero ellos no lo sabían. Tuvieron que quedarse ahí todo un invierno austral. Empezaron a pasar hambre, empezaron a pasar frío, porque San Julián, esto es San Julián, y una reproducción de un barco que hay allí. San Julián en invierno es realmente un sitio árido, frío, tremendo. Allí se produjo un motín, como saben ustedes, y en ese motín pues participó pues el Cano. El Cano, y Juan de Cartagena está preso, lo dirige el capitán del barco del Cano, que se llamaba Gaspar de Quesada, y él pues participa, el Cano, como uno más en el motín. Pero al final el motín es sofocado y, como saben ustedes, a Cartagena lo abandonaron. No se atrevió Magallanes a matarlo porque era al fin y al cabo el hijo del gobernante, el hijo natural, se sospecha, pero lo dejó abandonado. A Gaspar de Quesada, el capitán de la nao del Cano, le cortó la cabeza y lo hizo cuartos. Y a el Cano lo quería ahorcar, a él y a 40 más, dice Ginés de Mafra, este marinero jerezano. Dice, mandaba Magallanes a ahorcar a 40 hombres, de los más honrados y amigos de los capitanes muertos, y entre ellos 2 a un hidalgo que después tuvo el mismo cargo que el Magallanes, se refiere al Cano. Esta crueldad no consistió en la demás gente de la Armada, entre otras cosas porque se iban a quedar sin gente, pero Magallanes quería ahorcar a 40. Así que fíjense ustedes hasta dónde llegan también los sentimientos de odio, de rencor, ¿no? Pero vamos a ver unos sentimientos también desagradables, pero menos violentos. No están los odios a muerte, sino en este viaje había muchas dudas. La duda corrompe, la duda corroe. Cuando tenemos una duda no sabemos qué hacer, a veces es peor hasta que tomamos la decisión. El dudar, hago esto, lo haré bien, lo haré mal. Una duda es algo malo. Las ansiedades que producen y tristezas en general, ¿no? Porque fíjense ustedes, el estrecho, ahí está muy bonito. Este es un mapa del siglo XVI portugués, el Atlas de Vaz Dourado, que es un mapa precioso, como veis. Estos mapas son obras de arte, ¿no? Y ahí tienen el estrecho de Magallanes. Pero el estrecho de Magallanes tiene 550 kilómetros. 550 kilómetros. Como desde aquí a Cádiz, de estrecho. 550 kilómetros. No es fácil de pasar. Miren ustedes todos los canales que hay por ahí para perderse, además con un tiempo infame. Tardó Magallanes en cruzar el estrecho que Colón en llegar a América. Fíjense, más tiempo tardó Magallanes en cruzar el estrecho, que lleva su nombre, que Colón de llegar de Canarias a las Bahamas. Fíjense que no es una broma pasar ese estrecho. Y las dudas, porque
¿Por fin sería este el estrecho? Ellos se habían metido antes en el Río de la Plata, a ver si el Río de la Plata era un estrecho. El Río de la Plata es la desembocadura de varios ríos. Pero dudaban. Y fíjense la duda que la expresa también Ginés de Mafra. Aquí estaba el Magallanes, estaba en el medio del estrecho. Muy pensativo, a ratos alegre, a ratos triste, porque cuando le parecía que aquel era el estrecho que él había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego tornaba triste, por si alguna imaginación le parecía que no era aquel. Al fin determinó a seguir aquella obra hasta el final. Así que este hombre estaba dudoso, dudaba. Las dudas lo corroían incluso en medio del estrecho, ¿no? Otra duda. Por fin han llegado a las Molucas, están en el paraíso. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos en el paraíso o intentamos volver a casa? Porque hay mucha gente que se quedó. No quiso arrastrar los peligros del viaje de vuelta. Habían visto los peligros que tenían en el viaje de ida. Dijimos, ¿y ahora nos vamos a meter nosotros otra vez en un barco para volver? Mucha gente se quedó. Dudaban. De nuevo la duda que corroe, ¿no? Y dice Pigafetta, hubo algunos tripulantes de la nao Victoria, sin embargo, que prefirieron quedarse en la isla del Moluco, las Molucas, mejor que volver a España, ya que por temor de aquel navío no resistiese tan largo viaje, ya porque el recuerdo de los que sufrieron antes de llegar a las Molucos o las Malucos les amedrentase, pensando que morirían de hambre en medio del océano. De nuevo, ¿que regreso o no regreso? ¿Me arriesgo a volver a casa con mi familia o me quedo aquí? Que aquí estoy. Al menos aquí estoy vivo. Por lo menos, ¿no? Pues la duda, ¿no? Y las dudas, incluso cuando se despejaban, también creaban tristezas. Por ejemplo, ya no es una duda, pero sí una tristeza. Aquí tenemos a unos marineros, estos chicos jóvenes que se embarcan en la nao Victoria, que desde una verga están saludando, ¿no? Están despidiéndose de alguien, ¿no? De un puerto. Pues miren, cuando los dos barcos que quedaban, la Trinidad y la Victoria, estaban a punto de salir, como saben ustedes, la Trinidad se descubre una vía de agua importante. El barco no puede seguir. Por eso no acompañó a la Victoria y intentó dar la vuelta por el Pacífico, que no lo consiguió. Así que hay que vararla, la nao, y estar 3 meses arreglándola. Hay que despedirse. Entonces los vientos soplaban favorables para volver por África, por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, y por eso la Victoria pues fue por la ruta del Cabo de Buena Esperanza dando la vuelta al mundo. Cuando estuvo arreglada la Trinidad, los vientos habían cambiado, el monzón había cambiado, y entonces hubo que intentar ir por el Pacífico, cosa que no se consiguió. Pero fíjense, después de tanto tiempo, estas gentes, estos hombres, se despiden unos de otros, compañeros de tantas fatigas que sabían seguro prácticamente que igual no se volvían a ver. Esto también es un momento de tristeza. Dice Pigafetta, el tiempo era excelente para el viaje. Pigafetta va en el viaje, en el barco que vuelve. El tiempo era excelente para el viaje y debíamos partir cuanto antes, pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas que nuestros compañeros que se quedaban en las Malucos mandaban a España. Por lo menos los compañeros mandarían una carta a su mujer o a sus hijos diciéndole algunas cosas, ¿no? Expresándole su cariño. Los compañeros esperan para recibir ese correo, ¿no? Y no pudimos levar anclas hasta el mediodía. Entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería. Los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando. La gente se despide llorando. Los que están despidiendo unos a otros posiblemente no se volverían a ver. Este es un sentimiento, tristeza, simplemente. Dudas, tristezas. Pero hombre, momentos de alegría, pues también. También habría un momento de alegría. No todo van a ser penas, ¿no? Y tenemos una imagen sacada también del Atlas de Winston Baines de una fiesta a bordo. Todos los marineros llevaban guitarras en sus maletas, llevaban tambores, llevaban para hacer música, panderetas. Se compraron, incluso está en la lista de panderos que se compraron en Sevilla, ¿no? Panderetas, para hacer música, ¿no? También incluso hacían pequeñas representaciones teatrales, como la que se ha hecho aquí, a bordo de los barcos, ¿no? Así que músicas, trompetas, alegría, también las hubo, ¿no? Por ejemplo, se llora de pena y de alegría. No solo porque haya música, sino porque por fin han llegado a un sitio. La alegría existe por varias razones y se demuestra por varias maneras, ¿no? Este es el estrecho de Magallanes, un sitio inhóspito, ¿no? Un sitio de una belleza letal, belleza pero al mismo tiempo mortal. Bueno, pues cuando ya nada más que quedan 3 barcos que van a pasar por fin al otro mar, al gran mar del Pacífico, reciben la noticia de que efectivamente al otro lado hay un océano. Mandan una chalupa delante y esa chalupa vuelve con la noticia que sí, que al otro lado hay un gran mar.
Dice Pigafetta: en este tiempo se envió una chalupa muy bien equipada. Los marineros de la chalupa volvieron al tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en el que termina el estrecho y un gran mar. Esto es el océano. Todos lloramos de alegría. Ahora lloran de alegría. Que lloraban de pena, ahora lloran de alegría. Y cuando atraviesan el Pacífico y llegan por fin a las Islas Marianas, a la isla de Guam, también lloran de alegría. Es decir, yendo navegando esta armada, esto lo cuenta Mafra, un día que fueron 17 de marzo del año 1521, uno que estaba en la gavia, la vela, la verga alta, que se llamaba Navarro, dijo que a grandes voces: tierra, tierra. Con esta subida palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco, como lo sentirá bien quien en tal estado se ha visto. Por estas nuevas que dio se le dieron ciertas joyas de oro que valdrían hasta 100 ducados. Eso lo llamaban las albricias. Por dar una buena noticia la gente pagaba. Dar albricias era dar una cantidad de dinero por haberte dado una buena noticia. Y esta gente están todos locos de alegría. Claro que sí, alegría. Aquí tienen ustedes una representación de las más antiguas que hay, de fines del 16, de la llegada de los españoles a las Marianas. Las Islas Marianas fueron españolas hasta prácticamente el siglo XX. En la guerra contra los norteamericanos perdimos Filipinas, Cuba y las Marianas. Pues aquí están las islas a las que llegó, retratadas en un códice chino. Este es un documento chino llamado Códice Boxer, que muestra los españoles, y aquí los ladrones, se llamaron la isla de los ladrones, porque se subían en los barcos y robaban todo. La isla de los ladrones fue el primer nombre que tuvieron las Marianas. Así que, bueno, pues aquí tenemos la alegría. Y en algunos sitios lo pasaron también estos marineros, que los trataban como a reyes. Aquí hay una imagen de un atlas Valar, un atlas francés del siglo XVI, que muestra pues las Molucas, las islas del Pacífico, unas islas exuberantes, unas islas donde hay frutos extraños y muy dulces, ¿no? Y los trataron muy bien. Los llevaron, por ejemplo, a Elcano y a Gómez de Espinosa, que era los dos que se hicieron cargo de la expedición después de la muerte de Magallanes. Los llevaron a la corte del rey de Borneo en elefantes con gualdrapas, es decir, adornados. Iban a llevarle unos regalos al rey de Borneo. Y fíjense lo que dice Pigafetta: en Borneo tuvimos que esperar 2 elefantes cubiertos con gualdrapas de seda y 12 hombres con bandejas de porcelana cubiertas con tela de seda para colocar en ellas los regalos. Tenían a bordo regalos especiales para cuando llegaban ante un rey darles regalos buenos, porque a la gente corriente les daban espejitos, tijeras, cuchillos alemanes de los peores, dicen los textos, pero al gobernador de Borneo le llevaban cajas de plata, alfileres también de plata y vestidos de alguna calidad de los que se podían hacer en Europa, ¿no? Y dice: a mediodía fuimos al Palacio Real montados en los elefantes. Todas las calles estaban guardadas por hombres armados. Pasamos la noche en colchones de seda rellenos de algodón, con sábanas de tela de Camboya. Sirvieron un refresco de clavos de especia y canela, después de lo cual dejaron caer las cortinas, y mientras dormíamos lucieron 2 velas de cera blanca en 2 candelabros de plata. Esto es lujo asiático, nunca mejor dicho. Así que tuvieron noches también en colchones de seda, bebiendo refrescos de canela y clavo, ¿no? Así que también pasaron buenos momentos. Y algunos son imborrables. Fíjense, bailarinas orientales, pues a Pigafetta se le quedó grabado algunos de estos bailes. Estas muchachas eran muy bonitas y casi tan blancas como los europeos, y no por ser ya adultas dejaban de estar desnudas. Algunas, sin embargo, llevaban un trozo de tela de corteza de árbol desde la cintura a las rodillas, pero otras estaban completamente desnudas. El príncipe me hizo bailar con 3 de ellas desnudas. Esto se le quedó grabado. Entonces pasaron también buenos momentos, ¿no? Y otro curioso sentimiento: a veces esta gente se volvía ya insensible. Había pasado tanto que cuando llegaban a algo ya ni reían. A veces reían, lloraban de alegría, de pena, pero a veces ya ni sentían, se le habían ido los sentimientos, ¿no? Este viaje larguísimo después de vuelta por la costa de África, tienen que parar en Cabo Verde. En Cabo Verde les apresan 12 hombres y por fin llegan después de 3 años. Y fíjense lo que dice un cronista muy curioso, Francisco de Albo. Francisco de Albo era griego y es el que lleva el derrotero más firme, más fiable, derrotero sobre todo técnico, ¿no? Donde va diciendo las derrotas, donde van parando en cada sitio, la latitud y la longitud, ¿no? Y dice, este es el final de la crónica de Albo, que se conserva en el archivo de India. Yo he tenido la suerte de ver el documento. Dice, así acaba,
A los 4 de dicho mes de septiembre de 1522 vimos tierra, y era el Cabo de San Vicente. Este es el Cabo de San Vicente, es el extremo de la costa portuguesa, pero es el principio de la península ibérica. 3 años, y por fin ven la península ibérica, ven el Cabo de San Vicente, y nos estaba al nordeste, y así cambiamos la derrota al este-sureste, por apartarnos del dicho cabo. Fin. Nos dice, hemos llegado, por fin, estamos aquí. No, hemos llegado al sureste, noreste, hemos llegado, técnico, se acabó. Parece increíble, ¿no? Estar impasible ya, haber perdido la capacidad de sentir. Y la nave que no volvió, aquí tenemos la trayectoria, el intento de la nao Trinidad de volver por el Pacífico, porque sabían que en Panamá, Castilla del Oro, había asentamientos españoles. No sabían que en 1521 o 22 no sabían que Cortés ya había conquistado México, pero sí sabían que los españoles estaban ya en Panamá. Intentaron llegar a Panamá, no pensaban de llegar a España, por lo menos llegar a Panamá, y allí pues transbordar la carga, ¿no? Pero no llegaron, tuvieron que volver, se entregaron a los portugueses medio muertos. Fíjense ustedes, ya insisto, la capacidad de sufrir era tal que habían llegado a no sentir, ¿eh? Este dramático regreso. Aquí tienen ustedes la autopsia, un cuadro famosísimo, una de las primeras autopsias, pero fíjense que en este barco la Trinidad, se hizo la primera autopsia a bordo que se conoce la historia. La gente se moría posiblemente de escorbuto. El escorbuto produce hemorragias en las encías, pero también hemorragias internas, ¿eh? Los vasos se rompen y se llena uno de sangre, ¿no? Fíjense lo que cuenta Ginés de Mafra, que fue en esta expedición, no en la otra, en la que volvió. Dice, en esta altura, más o menos habían llegado a la altura del Japón, comenzó a morirse la gente, y abriendo a uno para ver de qué morían, diseccionaron a uno de los cadáveres de sus compañeros, halláronle todo el cuerpo, que parecía que todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se había derramado por el cuerpo, por lo cual de ahí en adelante al que adolecía, que enfermaba, sangrábanle, le hacían una sangría, pensando que la sangre los ahogaba, y también se morían. Dejábanlo de sangrar y no se escapaba. Así que el que una vez se enfermaba, como cosa sin remedio, no lo curaba. Se muere, lo abro, de sangre, le hago una sangría, se muere, y no, también se muere, pues dejémoslo pues, ¿no? Ya no sentimos, ¿no? Este es un cuadro muy famoso, el cuadro de Géricault, que es la balsa de la Medusa, el Radeau de la Méduse. Esta fue una historia, un naufragio tremendo, que hubo de una fragata francesa que se llamó la Medusa, y que al final hubo canibalismo a bordo, una historia tremenda del siglo XIX, pero en fin, la he puesto como ilustración, ¿no?, de que estas cosas pasaban también en otras épocas, ¿no? Al final unos pocos supervivientes fueron rescatados, pero se vio que había habido en este naufragio de todo, ¿no? Pues también en el viaje de Magallanes hubo de todo, porque fíjense, cuando Ginés de Mafra cuenta que han vuelto, han decidido que no van a cruzar el Pacífico y se entregan a los portugueses. Y cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en cubierta de ella había algunos muertos, y los vivos no estaban tales que no los podían sacar fuera para echarlos al mar. Ya no tenían ni fuerza de echar a los cadáveres al agua, no tenían. Bien. Y me quedan un par de sentimientos más, no les voy a cansar mucho más, pero esta gente, cuando volvió, los que volvieron, estaban orgullosísimos de lo que habían hecho. Esta es una imagen de Teodor de Bry que muestra a Magallanes con un astrolabio, una esfera armilar, y toda una serie de símbolos. Ven ustedes cómo aparecen aquí la Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, que es como se llamó el extremo sur del estrecho Magallanes, ¿no? Aquí aparece Apolo, como un símbolo clásico. Aquí aparecen los gigantes, ¿sí?, los patagones, la Patagonia, porque tenían los pies muy grandes, como saben ustedes, ¿no? Bueno, esto es una simbología, el orgullo lleno de banderas, pues sí, estaban orgullosos, muy orgullosos, ¿eh? Ginés de Mafra dice: cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosas que otro antes que él no se había hallado. Hemos hecho algo que nadie antes que nosotros ha hecho, ¿eh? Y hemos hecho cosas mejores que los griegos y los romanos. El Renacimiento significa que Europa renace y se considera que es capaz de hacer lo mismo que hicieron los romanos y los griegos, que eran nuestro imaginario, nuestra copia perfecta. A eso es lo que teníamos que tender. Pero en el Renacimiento se dice: nosotros, los europeos de entonces, valemos tanto como los europeos griegos y romanos. Esa es
Es una cosa del Renacimiento. No solamente el Renacimiento que Miguel Ángel, el gran escultor italiano, sea tan bueno como Fidias, que es el que esculpe el Partenón, sino que también hemos dado la vuelta al mundo. Fíjense ustedes, esto es una crátera griega donde muestra el viaje de Ulises y las sirenas. Las sirenas no eran antiguamente con cuerpo de mujer y cara de mujer y cuerpo de pescado, ¿no? Eran aves con cuerpo de persona, ¿no? Y ahí tenemos a Ulises atado al palo para no oír los cantos de sirena. Este es un viaje típico, ¿no? Un viaje que en la antigüedad, a través de la Odisea, se cantó como la gran aventura de los europeos de entonces, o el viaje de Jasón y los argonautas. Jasón era un individuo que fue a buscar en el extremo del Mar Negro una piel de cordero que decía que era de oro, y era una gran aventura cruzando el Mar Negro. Y esas eran las grandes aventuras náuticas de los romanos y los griegos, el viaje de Jasón y los argonautas, los navegantes del navío Argos, por eso son argonautas, o el viaje de Ulises en la Odisea. Bueno, pero cuando esta gente volvió dijo, nosotros hemos hecho mucho más. Miren lo que dice, esta carta la escribió Maximiliano Transilvano, que era secretario de Carlos V, ya era emperador Carlos V cuando volvieron estos hombres, y le escribe esta carta a un obispo, alguien que él conocía, pero Maximiliano Transilvano escuchó los relatos de 4 de los supervivientes que el rey mandó llegar a la corte, entre ellos Elcano, para que le contara lo que había pasado. Y Maximiliano Transilvano recibe el relato de estas 4 personas y las escribe a su vez en una carta. La carta de Maximiliano Transilvano es muy importante también. Y dice Maximiliano Transilvano, el gran secretario de Carlos V, son estos 18 marineros, los únicos que él había visto cuando la victoria, más dignos de ser puestos en inmortal memoria que aquellos argonautas, los del navío Argos, que con Jasón navegaron. Aquel griego navegó desde Grecia solamente por la mar del Ponto, es el Mar Negro. ¿Qué es el Mar Negro? El Mar Negro es un charco. Nosotros hemos dado la vuelta al mundo. ¿Qué es esto de Jasón y los argonautas? Aquel griego navegó por el Mar del Ponto y esta nao Victoria, partiendo de Sevilla, dando la vuelta al mundo, volvió a Sevilla, en el globo. Y hemos hecho mucho más que los antiguos, ¿no? Y también hicieron otra cosa, contribuir al fin de los monstruos. Al principio les he mostrado monstruos marinos, y en este mapa, es también el Atlas Miller de 1519, se muestran monstruos. Esta es una especie de águila, medio león, y aquí este dragón. En un mapa de esa época se muestran estos monstruos. Los españoles en esta expedición no vieron monstruos. Empieza el fin de los monstruos, y comienza la historia natural. Empiezan a ordenarse las plantas y los animales, y después vendrá Darwin en su viaje con el Beagle y empezará a clasificar animales y plantas, y empezará la ciencia moderna, que empezó así, clasificando de verdad animales y plantas. Pero los monstruos se están acabando. Dice Transilvano también, el secretario, es de notar que estos nuestros españoles nunca hayan topado ni visto ni que haya habido los semejantes hombres monstruosos. Así que lo que los antiguos acerca de esto dijeron se debe tener por cosas fabulosas y falsas. Los antiguos, incluso Aristóteles, nos engañan, no saben, no sabían, no habían ido al otro extremo del mundo, nosotros sí. Y finalmente voy a acabar con un sentimiento curioso, el desarraigo. Esta es una imagen de Sevilla, no ya la Sevilla primitiva de 1519, una Sevilla ya posterior, ya mucho más rica, mucho más llena de gente, el Arenal, que se sigue llamando el barrio así porque era el Arenal del Río, el Baratillo porque había un mercado de baratijas, también se llama el barrio así, el Baratillo, se sigue conservando el nombre. Vuelven a esta ciudad hace tanto tiempo que han vuelto, porque algunos no solo volvieron en 3 años. Ginés de Mafra, que estuvo perdido no sé cuánto tiempo, llegó en Portugal, tardó 10 años en volver a su casa. Y cuando llegó, cuando Ginés de Mafra llega en 1527, pues su mujer se había casado con otro, lo consideró muerto y se casó. Y entonces él no tuvo que hacer, estaba desarraigado, se metió en una expedición a Oriente. De nuevo lo encontramos navegando hacia Oriente en un barco. Ya no sabe qué hacer, sus compañeros eran sus amigos de aquel barco, nada más. Y Pigafetta dice en una crónica, en una carta, y lo tenemos aquí, de si Dios y su Santa Madre no nos hubiera concedido una feliz navegación, hubiéramos padecido de hambre en tan vasto mar. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Dice, para mí esto es un viaje irrepetible porque no lo voy a repetir.
Yo aquí no me monto más. Y efectivamente, se dedicó a ir corte por corte, intentando, hasta que por fin en Malta, los caballeros de Malta lo cogieron como consejero, ¿no? ¿Y qué le pasó al Cano? El Cano, en fin, regresó, y cuando llegó le dieron honores y 500 ducados de renta al año, y lo nombraron para varias comisiones para discutir con los portugueses los tratados de separación del mundo. Le tenían una alta consideración, lo nombraron caballero, le dieron un escudo de armas, primus circumdestime, o sea, el lema del escudo del Cano, era ya un caballero, ¿no? Y sin embargo este hombre, Juan Sebastián Elcano, después de estar 2 o 3 años en España, que podía haber estado toda su vida como un señor y con mucho dinero, no tiene otra cosa más que embarcarse de nuevo. Ya no sabía qué hacer, ya estaba desarraigado. Así que se embarcó como segundo al mando de una expedición que se hizo en 1525, la segunda gran expedición a las Molucas, que la dirigía un Jofre García de Loaiza, que era un noble de primera categoría, y pensaba que esa era su oportunidad de hacerse finalmente rico. Se llevó a 3 hermanos y a un cuñado, y no volvieron ninguno, ni los 3 hermanos, ni el cuñado, ni él mismo. Desarraigados, perdidos ya. Y termino diciendo, ¿se sintió la muerte de aquellos hombres en la España del siglo XVI? Todos decimos, un viaje, tal, han muerto. Es que son muchas muertes, ¿no? Esta expedición tuvo un coste económico, ¿no? Aquí tenéis monedas del siglo XVI, son monedas de pesos de 8, con los columnarios. A mí me gusta coleccionar monedas, estas monedas son mías, les he hecho una foto para indicar el coste de la expedición. El coste de la expedición era importante, ¿no? Pero ¿y el coste en vidas? No solo fue un coste en maravedíes, fue un coste que, aparte de 50 desertores, ya saben ustedes que uno de los barcos se volvió y esos desertaron, pero de los 250, de los 200 hombres que siguieron, solamente una treintena regresaron vivos. Los 18 que llegaron a la Victoria, 13 que se habían quedado en las islas de Cabo Verde, y 4 o 5 que volvieron de la nao Trinidad como Ginés de Mafra. Y esa sangre, tanta sangre, se tuvo en cuenta. La verdad es que la sangre suele ser la argamasa con la que se construyen los imperios, todos los imperios. Y aquí tienen ustedes la lista que está en el Archivo de India de las muertes, porque se iba tomando nota de las muertes de cada uno de ellos. No sé si leen ustedes aquí, porque es letra del siglo XVI. Vamos a ver. Este dicho día falleció Rodrigo de Mafra, piloto. Y aquí todo lo dice. A 29 días del dicho mes falleció Fernando, hombre de armas. Otro dice, y vale, yo de muerte natural. Y aquí debajo está la muerte de Magallanes. No sé si la tengo señalada. Sí, la tengo señalada. Dice, lo veo bien. A 27 días del dicho mes de abril mataron al capitán general Fernando de Magallanes unos indios en una isla que se dice Mactán, yendo el dicho Fernando de Magallanes a pelear con los dichos indios. Esto es lo que dice este textito. Y ahí están todos los muertos tachados, pum, 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 uno muerto, otro, todos muertos. Fíjense lo que dice Maximiliano Transilvano, cuando era el secretario del emperador, magnífico, glorias a todos, banderas al viento. Dice Maximiliano, considerando el emperador que lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco, en comparación del interés que se esperaba, mandó aparejar en su fisco 5 naos. ¿Yo qué puedo aventurar? Poco, porque 5 naos y el dinero y las vidas de esos 200 hombres, eso no cuenta, eso es poco, eso no vale mucho. Aquellos hombres hicieron como hacían todos los marineros de la época, como hicieron los de Colón. Los reyes católicos hicieron con Colón lo mismo. Vamos a apostar 2 o 3 naves, unos pocos hombres, que si ganamos, es una inversión arriesgada, riesgosa. Si ganamos, tendremos un gran beneficio. Y si se pierden los barcos, no es mucho. Y los hombres, pues, prácticamente nada, hay más. Aquellos hombres hicieron una aventura sin acordarse de lo que decía un gran escritor del Renacimiento español, Fray Antonio de Guevara. No sé si conocen a Fray Antonio de Guevara. Fray Antonio de Guevara es un hombre muy interesante que escribió un libro sobre, se llamaba el libro Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Decía que en los pueblos donde se vivía bien y que la corte al fin y al cabo era un nido de víboras,
Pues este hombre, que dice muchas cosas interesantes, tiene una frase curiosa con la que quiero acabar. Dice, la mar es mina a do muchos se hacen ricos. Se podría decir la mar y la vida también. La vida es una mina donde muchos se hacen ricos, y cementerio a do infinitos están enterrados. Es un buen lema, es un buen consejo para tener en cuenta. Muchas gracias. Celeste te va a hacer entrega de algo... Muy bien. Bueno, yo te voy a hacer entrega que en mi pueblo... Se ríe la gente. Las viandas, En mi... viandas del ahora no te lo vas a poder comer, porque con Pero 40 con tiempo grados, sí. con tiempo No, sí, que cuando a lo me- mejor llega el invierno... Yo me pongo a ello. En mi pueblo lo típico, lo que es un pueblo agricultor, y lo típico son las lentejas Bien. y los garbanzos. Bien. O sea que cuando llegue el invierno, Este es un regalo magnífico. que te pongan un buen cocido y unas buenas lentejas, Pues que sí. son autóctonas de allí y Venga. son de simiente de agricultor que ha ido pasando de, pues eso, de Este generación en es un regalo generación. precioso y que Así que además nada. gustoso. Así que ya sabes, si les, Le se lo echaré. pones o que se los pongan. Venga, muchas gracias. Métela aquí. Venga. Muchas gracias. Bueno, Pues el Novés, si se precia por algo, es por sus dulces. hombre. Qué bien. Y no sé si serás goloso o no. No si soy de tendrás- todo, no me ves. y te vamos a hacer entrega, bueno, te hacemos entrega Muchísimas desde gracias. Novés de Así. una pequeña muestra de cortadillas. Soy muy agradable y para mí es un placer. Bueno, y A ver, cómo más. no, también Sí, por favor. libros. Ah, bien, bien. De un viajero que fue en la expedición, que tenemos aquí a sus autores, Que a luego te lo Fernando firmen. Layana y a Juan Carlos, a Carlos, y este también es de Fernando. Pues muchísimas gracias. Así que nada. Todo, para el cuerpo y para el espíritu. Claro, todo. Mira, comes el cocido, te tomas los bollos y luego te lees un Oye, poquito. ya está.